La programación orientada a objetos, POO, es un paradigma de programación que se enfoca en la creación de objetos y la interacción entre ellos. En este paradigma, los objetos son instancias de una clase, que es una plantilla que define los atributos y métodos del objeto. En la práctica, la POO se utiliza ampliamente en el desarrollo de software para construir sistemas más complejos y fáciles de mantener. Algunas de las ventajas de la POO son: modularidad. La POO permite dividir un sistema en módulos o clases, lo que hace que el código sea más fácil de entender y mantener. Reutilización de código. Los objetos pueden ser reutilizados en diferentes partes de un sistema, lo que ahorra tiempo y esfuerzo en el desarrollo. Flexibilidad. La POO permite modificar el comportamiento de un objeto sin afectar a otros objetos en el sistema. Encapsulamiento. Los objetos encapsulan su estado y comportamiento, lo que ayuda a evitar errores y hace que el código sea más seguro. Para utilizar la POO en la práctica, se deben seguir los siguientes pasos. Identificar los objetos. Se deben identificar los objetos que participan en el sistema y definir sus atributos y métodos. Definir las clases. Una vez que se han identificado los objetos, se deben definir las clases que los representan. Crear instancias. Se deben crear instancias de las clases para representar los objetos en el sistema. Interactuar con los objetos. Se deben definir las interacciones entre los objetos, es decir, los métodos que permiten que los objetos se comuniquen entre sí. Mantenimiento. La POO permite realizar cambios en el sistema de manera más sencilla, por lo que es importante mantener el código actualizado y limpio. En resumen, la POO es una técnica de programación muy útil en la práctica, que permite construir sistemas más complejos y fáciles de mantener. Para utilizarla correctamente, es importante identificar los objetos, definir las clases, crear instancias, interactuar con los objetos y mantener el código actualizado. La programación orientada a objetos, POO, se utiliza ampliamente en el desarrollo de software para construir sistemas complejos y fáciles de mantener. En el desarrollo de software, la POO se utiliza en todas las fases del ciclo de vida del software, desde el análisis y diseño hasta la implementación y mantenimiento. En la fase de análisis y diseño, se utilizan técnicas de modelado de objetos para identificar los objetos que intervienen en el sistema y definir sus atributos y métodos. Se pueden utilizar herramientas como UML, lenguaje unificado de modelado, para diseñar diagramas de clases que representen la estructura del sistema. En la fase de implementación, se utilizan lenguajes de programación orientados a objetos, como Java o C, para escribir el código del sistema. Se crean las clases que se definieron en la fase de análisis y diseño y se implementan los métodos que permiten que los objetos interactúen entre sí. En la fase de pruebas, se realizan pruebas unitarias para asegurarse de que cada clase y método funcione correctamente. También se realizan pruebas de integración para asegurarse de que las interacciones entre las clases funcionen correctamente. En la fase de mantenimiento, se realizan cambios en el código para corregir errores o añadir nuevas funcionalidades. La POO permite realizar cambios en el sistema de manera más sencilla, ya que los objetos están encapsulados y los cambios en un objeto no afectan a otros objetos en el sistema. En resumen, la POO se utiliza ampliamente en el desarrollo de software para construir sistemas complejos y fáciles de mantener. En todas las fases del ciclo de vida del software, se utilizan técnicas de modelado de objetos, lenguajes de programación orientados a objetos y pruebas para asegurarse de que el sistema funcione correctamente. La POO permite realizar cambios en el sistema de manera más sencilla y asegura que el código sea más seguro y fácil de mantener. La programación orientada a objetos, POO, se utiliza ampliamente en la industria de los videojuegos para crear personajes, objetos y escenarios. En el desarrollo de videojuegos, la POO se utiliza para construir sistemas de juego complejos que permiten una experiencia de juego inmersiva para los jugadores. En la programación de videojuegos, la POO se utiliza para crear clases de objetos que representen elementos del juego, como personajes, enemigos, objetos, escenarios, entre otros. Cada clase tiene sus propios atributos y métodos que definen su comportamiento en el juego.
Por ejemplo, la clase personaje podría tener atributos como la salud y la velocidad, y métodos como moverse y atacar. Además, la POO permite la herencia de clases, lo que significa que se pueden crear nuevas clases que hereden los atributos y métodos de una clase existente. Esto permite la reutilización de código y facilita la creación de nuevos elementos del juego. Por ejemplo, se puede crear una clase enemigo que herede los atributos y métodos de la clase personaje pero tenga un comportamiento diferente. La POO también se utiliza para crear sistemas de inteligencia artificial, IA, para enemigos y personajes no jugables, PNJ. Los sistemas de IA pueden utilizar algoritmos de búsqueda y aprendizaje automático para tomar decisiones en función del estado del juego y del comportamiento del jugador. En resumen, la POO se utiliza en la industria de los videojuegos para crear sistemas de juego complejos que permiten una experiencia de juego inmersiva para los jugadores. La POO se utiliza para crear clases de objetos que representen elementos del juego, permitiendo la reutilización de código y facilitando la creación de nuevos elementos del juego. La POO también se utiliza para crear sistemas de IA para enemigos y PNJ, lo que permite que el juego sea más desafiante y dinámico. La programación orientada a objetos, POO, se utiliza en la automatización de procesos para crear sistemas de software que automatizan tareas repetitivas y aumentan la eficiencia en la gestión de procesos empresariales. En la automatización de procesos, la POO se utiliza para diseñar y desarrollar sistemas que imitan las tareas que normalmente realizaría un ser humano. En la automatización de procesos, se utilizan herramientas de software que permiten la creación de flujos de trabajo automatizados. Estos flujos de trabajo están diseñados para ejecutar tareas específicas de manera automatizada y se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades de cada empresa. La POO se utiliza en la automatización de procesos para crear módulos de software que se encargan de realizar tareas específicas en el flujo de trabajo automatizado. Cada módulo se diseña como una clase en la que se definen los atributos y métodos necesarios para realizar la tarea asignada. Por ejemplo, se puede crear una clase para procesar y enviar correos electrónicos automáticamente. Además, la POO permite la creación de sistemas de software escalables y flexibles. Los sistemas pueden diseñarse utilizando una arquitectura modular, donde cada módulo es independiente y puede ser actualizado o reemplazado sin afectar el resto del sistema. Esto permite que el sistema sea escalable y adaptable a medida que cambian las necesidades de la empresa. En resumen, la POO se utiliza en la automatización de procesos para crear sistemas de software que automatizan tareas repetitivas y aumentan la eficiencia en la gestión de procesos empresariales. La POO se utiliza para diseñar y desarrollar módulos de software que se encargan de realizar tareas específicas en el flujo de trabajo automatizado. Además, la POO permite la creación de sistemas de software escalables y flexibles que se adaptan a las necesidades cambiantes de la empresa. La programación orientada a objetos, POO, se utiliza en el análisis de datos para crear sistemas de software que permiten procesar grandes cantidades de información de manera eficiente y efectiva. En el análisis de datos, la POO se utiliza para diseñar y desarrollar modelos de objetos que representen los datos y permitan la manipulación de la información de manera estructurada. En el análisis de datos, se utilizan herramientas de software que permiten la recopilación, procesamiento y análisis de grandes cantidades de información. Estas herramientas están diseñadas para trabajar con diferentes tipos de datos, incluyendo datos numéricos, textuales, de imagen y de video. La POO se utiliza en el análisis de datos para crear clases de objetos que representen los diferentes tipos de datos utilizados en el análisis. Cada clase tiene sus propios atributos y métodos que definen su comportamiento y permiten la manipulación de la información de manera estructurada. Por ejemplo, se puede crear una clase datos de ventas que contenga los atributos fecha de venta, producto vendido y monto de la venta, y los métodos filtrar por fecha y agrupar por producto. Además, la POO permite la creación de sistemas de software escalables y flexibles. Los sistemas pueden diseñarse utilizando una arquitectura modular,
donde cada módulo es independiente y puede ser actualizado o reemplazado sin afectar el resto del sistema. Esto permite que el sistema sea escalable y adaptable a medida que cambian las necesidades del análisis. La POO también se utiliza en el análisis de datos para crear sistemas de aprendizaje automático. Los sistemas de aprendizaje automático utilizan algoritmos para identificar patrones en los datos y realizar predicciones y recomendaciones. Los modelos de objetos se utilizan para representar los datos y los algoritmos de aprendizaje automático se aplican a los objetos para analizar la información. En resumen, la POO se utiliza en el análisis de datos para crear sistemas de software que permiten procesar grandes cantidades de información de manera eficiente y efectiva. La POO se utiliza para diseñar y desarrollar modelos de objetos que representen los datos y permitan la manipulación de la información de manera estructurada. Además, la POO permite la creación de sistemas de software escalables y flexibles y la implementación de sistemas de aprendizaje automático para analizar los datos. Para seguir viendo contenido, dar un me gusta y suscríbete a nuestro canal.